Hola, en este video estaremos viendo algunas características de la automatización y cálculos que hace el Excel. Continuando con nuestra planilla de productos, podríamos empezar a ver si yo quiero enumerar cuáles son los números de producto que estoy teniendo. Yo podría colocar 1, 2, 3 y así sucesivamente por cada una de las filas que corresponden. La característica que tiene Excel, como decíamos, es la automatización. Cuanto más automatizado utilicemos las herramientas automatizadas, mayor va a ser el tiempo que nos ahorremos. Entonces, una forma de hacerlo es posicionándonos, colocamos el número con que queremos iniciar y posteriormente, si miramos cómo la celda que está seleccionada tiene un pequeño cuadrado hacia la parte inferior, entonces, y cuando posicionamos el cursor sobre esa celda, fíjense que se convierte en un símbolo de más en negritas. Entonces, al posicionarnos sobre ella y presionando el clic derecho del mouse, arrastramos hacia abajo. Ahí se despliega, al soltar el clic derecho, se despliega un menú contextual, se llama esto que está aquí, y tenemos lo que se llama copiar celdas. Si yo le digo copiar celda, todito se va a convertir en 1. Y si le digo serie de relleno, lo que me va a hacer es continuar con la serie. Quiere decir 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Entonces fíjense que ya conseguimos que me enumere automáticamente todas las celdas. Otra de las formas rápidas de hacerlo, voy a volver hacia atrás, es colocar 1, la continuación, sería el siguiente número, selecciono los dos y a partir de ahí arrastro con el clic izquierdo. Entonces al arrastrar ya automáticamente él va a continuar la serie que se había comenzado. ¿Sí? Es una forma rápida también de trabajar con estos elementos. Bien, entonces, así como habíamos colocado 1, 2, 3, 4, 5, 6, también el Excel nos permite, en algún momento vamos a necesitar seguramente trabajar, por ejemplo, con lo que se llama los días de la semana o los meses. Entonces, tiene una serie de elementos ya predeterminados y si yo arrastro con el mismo concepto, arrastro hacia la izquierda, él me completa automáticamente martes, miércoles, jueves. Si continúo hacia hacia la izquierda, acá sí, domingo, sábado, viernes, continúa la serie. Lo mismo va con los meses. Vamos a suponer que estoy en junio. Si arrastro hacia la derecha, va a comenzar a completar julio, agosto, septiembre. Y si voy hacia la izquierda, con los meses anteriores. Es una forma fácil y rápida de trabajar con los elementos del Excel. Bien, y para iniciar en la parte de cálculos, fíjense que en algún momento nosotros vamos a necesitar cuánto es el subtotal de estos dos, de la papa, que tengo 10 kilogramos a 7000, entonces en dinero quiero saber cuánto específicamente tengo de este producto. Entonces como primera medida colocaremos subtotal, automáticamente toma el formato de la celda anterior y ahí comenzamos con lo que se llaman las referencias. Toda fórmula en Excel siempre comienza con el signo igual, con eso me aseguro de que estoy iniciando una fórmula. Entonces lo que hago es multiplicar el precio al hacer clic sobre la celda, fíjense que se marca la celda y me pone el nombre de la celda dentro de la fórmula. Con eso lo que estoy consiguiendo, fíjense que esa es la celda E6, ¿sí? E6, y posteriormente después de esa referencia coloco el símbolo por el cual voy a hacer la operación. En el caso del Excel, el asterisco significa multiplicación. Posteriormente coloco cuál es el segundo producto, que en este caso vendría a ser la celda D6. Entonces lo que estoy haciendo es multiplicando el precio por la cantidad, en ese orden, en este caso. Me marca las referencias, me marca en celeste cuál es la celda E6 y D6 cuál es la celda rosada, en este caso. Las referencias respecto a
las celdas, fíjense que se muestra con los colores de cada uno. Entonces el D6 aparece en rosado y el E6 aparece en celeste. Y si nosotros tuviéramos otras referencias, irían cambiando los colores de acuerdo a esa fórmula. Entonces una vez que terminamos nuestra fórmula, le damos Enter. Y fíjense que automáticamente ya me calculó cuál es el valor de la multiplicación de esta celda por esta. Podríamos darle el formato, todo, y si queremos por el método rápido que ya habíamos aprendido en el video anterior, simplemente hacemos clic en copiar formato y hacemos clic en la celda donde queremos que se aplique ese formato. Y ya está. Inclusive fíjense que arrastra, copia hasta los bordes, y el sombreado inclusive lo va a hacer. Entonces ya tenemos hecho. Bien, habíamos dicho que siempre queremos aprovechar las características del Excel. Entonces, esto que está acá, el E6 y el D6 se llaman referencias. Y esto, en este caso en particular, está haciendo lo que se llama una referencia relativa. ¿Por qué relativa? Porque es relativo a la posición en que se encuentra. ¿De qué me sirve esto? Habíamos dicho que si nosotros arrastrábamos una celda en particular, teniendo en cuenta el cuadradito este que ven acá, si hago clic sobre él y arrastro, voy a obtener automáticamente los resultados. Bien, y con eso obtuve el resultado correspondiente de cada una de las filas automáticamente. Fíjense que yo había hecho solamente esta primera, pero al arrastrar, la segunda también ya hizo el cálculo como corresponde, la tercera también. Fíjense que en cada celda que yo de resultados de subtotal, automáticamente ya obtuvo el resultado. Por eso se llama referencia relativa, porque es relativa al lugar en donde se obtuvo el resultado, al lugar en donde se está aplicando esa fórmula. Otra forma de hacerlo, si tengo hecho una fórmula, es simplemente copio la celda, me posiciono sobre la celda que quiero, copio, selecciono en donde quiero pegar y pego. Y fíjense que ahí también me lo hizo automáticamente. ¿Por qué? Porque tenía referencias. Estaba referenciado automáticamente en forma relativa. Bien, vamos a suponer, esto lo voy a aplicar también un borde exterior. Vamos a suponer ahora que quiero calcular el IVA. Entonces, estos son precios sin IVA. En este momento quiero calcular el IVA de un producto. ¿Cuál es el IVA de esta papa que sale a 7.000 y yo tengo 70.000 guaraníes? Quiero saber cuál es el IVA de esta papa. Lo primero que deberíamos saber es cuál es el porcentaje de IVA. Entonces, vamos a suponer que esto lo voy a orientar hacia la derecha para que acá yo pueda escribir el IVA. Si el IVA fuera del 10%, tengo 10% de IVA. Me dicen que la papa tiene 10%. Entonces, yo debería calcular en base a este 10%. El día de mañana puede cambiar a 5, no sé, puede cambiar a 5%, puede ser un 5% directamente. Entonces, automáticamente todos los precios de IVA me tienen que cambiar. O si le digo, bueno, ahora vale, o sea, esa es la ventaja del Excel. Si yo acá este valor cambio, automáticamente esto cambia, automáticamente el valor ya también va cambiando automáticamente. O sea, como es una planilla de cálculo, lo va haciendo en forma automática. Entonces, si yo tengo un valor del 5%, el IVA es un porcentaje del total que tenemos en este lugar. Entonces, la fórmula, como siempre, comenzamos con el signo desigual y posteriormente multiplicamos la celda F6 por la celda en donde está el IVA, que en este caso es 5%. Perfecto, entonces acá ya me dice que el IVA de esa celda es 3.500. Bien, todo bien hasta ahí. Pero surge el siguiente inconveniente. Si miramos aquí, los dos son
referencias relativas. ¿Qué quiere decir? Relativa a la fila en que se encuentra. Si yo arrastro esto que está aquí, me sale una serie de inconvenientes. ¿Por qué? Y vamos a mirar qué pasó con la celda. Hago clic en esta celda y miro sus referencias. Este multiplicó el subtotal bien de cebolla, la celda F7, pero ya multiplicó por el G3, ¿sí? Quiere decir que a medida que yo iba bajando, la referencia a la fila también fue bajando. E inclusive en un momento dado intenta multiplicar el total del zapallo por la palabra IVA. Entonces por eso me da un error de valor. Bueno, ¿cómo solucionamos este inconveniente? Utilizando lo que se llama referencias absolutas. Las referencias absolutas quiere decir que la celda G2 es un lugar en que se tiene que mantener fijo. Es decir, cada una de estas filas tiene que multiplicarse por 5% o por la celda de G2, perdón. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Nos posicionamos sobre la G2, sobre el nombre de la celda, y presionamos la tecla F4. Al presionar la tecla F4, lo que hace es poner estos símbolos de peso delante de la columna y de la fila. ¿Qué vamos a conseguir con eso? Con una referencia absoluta. Quiere decir que este no va a cambiar a medida que yo copie o arrastre esta fórmula. Entonces, al arrastrar, automáticamente todos los valores siempre, todos los subtotales van a multiplicar por la celda G2. ¿Por qué? Porque es una referencia absoluta. Entonces, con eso fácilmente obtuve el total del IVA. Ahora, ¿qué pasó si el IVA cambia al 10%? No hay ningún problema. Simplemente cambio acá y todos los valores que hacían referencia a esta celda cambian. Si es el 21, cambia. Automático. Entonces, con esto nos damos cuenta que es muy fácil utilizar lo que se llama referencias absolutas o relativas.